Buenos días, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Soy el hermano Wilmer Cacho del Ministerio Casa de Oración. Y en este día vamos a dar inicio a nuestro culto general. Gracias por la presencia de cada uno de ustedes. Agradecemos a Dios por este momento que nos ha permitido estar reunidos una vez más para venir a escuchar un poco de su palabra, para nutrir nuestro espíritu. Amén. Y en el día de hoy vamos a hablar sobre Satanás y la palabra de Dios. Porque Satanás en estos días de hoy está atacando mucho a la palabra de Dios. Ataca al pueblo de Dios por medio de la palabra, tergiversando la palabra, adulterando la palabra, cambiando la palabra. Amén. Y antes de dar inicio a la lectura bíblica, la cual vamos a estar leyendo hoy, que la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 1 al 9. Pero antes de dar lectura, quiero hacer una pequeña oración para así podernos encomendar a las manos del Señor, que sea Él, a través de su siervo, hablando a su pueblo conforme a la necesidad de cada uno de nosotros. Amén. Padre Santo, te damos gracias por este momento nuevamente. Gracias por permitirnos haber despertado con buena salud y respirando, Padre amado. Y gracias, Señor, por darnos el privilegio de poder estar aquí en esta hora reunidos como un pueblo para recibir, Padre, lo que tienes tú para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Y como había dicho, hermanos, la porción de la escritura que va a ser leída en esta mañana la podemos encontrar en el libro de Mateo, capítulo 13, y vamos a leer los versículos del 1 al 9, y el tema central de hoy es Satanás y la palabra de Dios. Amén. Amén. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén, hermano. Amén. Padre Santo, que seas tú, por medio de tu siervo, Padre Santo, ministrando tu pueblo en esta mañana, por medio de tu palabra. Hermanos, por medio de la porción bíblica que nosotros leímos, hemos considerado la capacidad de nuestro adversario, de nuestro enemigo, para operar. Acordémonos de que él es un ser inteligente. Según la Biblia dice de que es el ser más perfecto que ha salido de las manos de Dios, lleno de conocimiento y
de sabiduría. Él es bien inteligente, él es astuto. Por eso la Biblia nos dice que no tenemos que ignorar las maquinaciones del diablo. Pero hoy quiero llamar nuestra atención a una acción no tan directa en relación con nosotros, con tentarnos y haciéndonos caer, sino en una relación directa contra la palabra de Dios. Amén. Porque es a donde el diablo en estos días se está enfocando en cómo transversar la palabra de Dios, y cómo confundir al pueblo de Dios por medio de la misma palabra de Dios. El tentador y la palabra de Dios. Ese es un subtítulo que también le puse a la enseñanza de este día de hoy. Por eso hemos leído la parábola del sembrador, donde Cristo mismo da por explicación que el campo es el mundo, la buena semilla los hijos del reino y la mala semilla son los hijos del diablo. Amén. Por medio de esta parábola nosotros podemos entender las artimañas que el diablo usa, que son diferentes, para que la palabra de Dios no haga el efecto efectivo en el corazón y en las vidas de las personas quienes las escuchan. Amén. Amén. Y yo quisiera enfocarme en 3 puntos importantes relacionados con este tema. 3 cosas primarias. Y en primer lugar es, ¿qué es la palabra? En segundo lugar, la acción de Satanás contra la palabra. Y finalmente, como tercer lugar, la determinación que cada uno de nosotros tenemos que tomar en relación con este problema, que es un grave problema que afecta la marcha de la vida personal de cada uno de nosotros. ¿Por qué es importante la determinación que cada uno de nosotros toma concerniente a la palabra? Porque conforme usted recibe esta palabra, conforme la decisión que usted toma cuando recibe esta palabra, va a ser el efecto que va a producir en nuestras vidas. Amén. Amén. Ahora, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la palabra? Es una pregunta que en veces muchas personas se hacen o nos hacemos o nos hacen. ¿Qué es la palabra? Pues la palabra es la revelación inspirada por Dios. En el libro de Segunda de Pedro nos dice que la profecía de la palabra ha sido inspirada no por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios, dice que siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la Biblia. Y la cosa es que no solamente lo que se escribió fue lo inspirado, sino que también el resultado. El apóstol Pablo dice, o lo dice de esta manera, que toda la escritura es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, según 2 de Timoteo 3:16. Amén. Amén. De manera de que Dios utiliza la Biblia como el elemento de relación
para él comunicarse con el hombre y también como elemento para edificación. Amén. Para su pueblo. O sea que la palabra de Dios tiene el poder para edificar, y también la Biblia o la palabra de Dios es el instrumento para derrotar a Satanás. Amén. La Biblia nos insta a tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Cuando Jesús fue tentado, podemos observar que siempre usó la palabra como Amén. para darnos a nosotros o dejarnos un ejemplo de qué tan eficaz es la palabra de Dios. Porque si nosotros tratamos de contrarrestar al enemigo con nuestras propias fuerzas o con nuestras propias armas, déjeme decirle que solo con pensar eso ya estamos de antemano derrotados, porque lo único que funciona para nosotros poder atacar a nuestro adversario, que es el diablo, es la palabra de Dios. Amén. Amén. La palabra de Dios es el arma vital para derrotar a Satanás cuando viene a nuestro encuentro, y finalmente la Biblia es el único libro vivo y eficaz. El Espíritu Santo de Dios ¿cómo le puedo decir? Le transmitió vida al escritor, o le comunicó vida al escritor bíblico, le comunicó vitalidad operativa, de manera que el escrito bíblico es como una espada afilada de dos filos. Amén. Que penetra, dice, ¿cómo lo podemos poner? Que penetra para poder discernir los pensamientos y las intenciones del corazón del ser humano. Así tan eficaz y poderosa es la palabra de Dios. Amén. Y por eso es que el propósito de Dios es atacar la palabra y evitar en todo momento posible que esa palabra produzca efectos positivos en nuestras vidas. ¿Estamos aquí, hermano? Amén. Es importante tomar en cuenta todas estas cosas, porque acuérdate de que estuvimos leyendo la palabra del sembrador y estaba hablando de diferentes terrenos, estaba hablando de diferentes situaciones. Amén. Amén. Estaba hablando en otras palabras el Señor nos está queriendo enseñar cuáles son las artimañas que el enemigo usa para que esa palabra no sea efectiva en nuestras vidas. ¿Qué es lo que Él trata de hacer para que esa semilla no caiga en buena tierra? O cuando esa semilla cae en buena tierra, Él utiliza todas sus artimañas para que no produzca los frutos que Dios quiere que se produzcan. Satanás es un ser astuto, así lo califica la Biblia. Podemos leer sobre ellos en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 1, cuando dice de que la serpiente era uno de los animales más astutos que Dios había creado. Y recuérdese que la serpiente representa a Satanás. Satanás conoce bien la palabra, conoce la eficacia de la palabra de Dios, sabe que es un medio de oposición absoluta para sus propósitos.
Por eso él trata de evitar que se produzca ese poder de la palabra en las vidas de las personas. Por eso él se dedica a sembrar cizaña en medio del campo para evitar el progreso de la buena semilla que Dios planta en cada uno de nuestros corazones. Déjenme decirle, hermanos, que Satanás va a tratar de distintas maneras. Primeramente, va a tratar de distintas maneras de que esa palabra no haga efecto. Primeramente, Satanás va a intentar por todos los medios apartar la palabra de la mente y del corazón de las personas. Para eso él utiliza todas las artimañas de su malvada sabiduría. Fíjese que este mensaje el Señor me lo dio hace, creo que 5 años, 2019. Pero hasta hace unos días que yo estaba haciendo un repaso de esta enseñanza, es que me di cuenta de la importancia que tiene esta parábola. Porque si nos damos cuenta es exactamente lo que pasa en nuestras vidas, y no solamente en las vidas de las personas inconversas, también en los conversos, en los que estamos en las cosas de Dios, porque muchas veces nosotros dudamos de la palabra. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, en veces optamos a que nos vengan unas dudas en nuestras mentes, y eso es lo que el enemigo quiere hacer, para que nosotros realmente dudemos de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, como le había dicho anteriormente, él conoce la eficacia de la palabra de Dios. ¿Qué le quiero decir con esto? Que él sabe que si usted duda, usted no va a recibir nada de Dios. Está establecido en la palabra y él sabe eso. Amén. Dice de que cualquiera que duda, que no piense que va a recibir algo de Dios. Y por eso él ataca la palabra, para que no dé ese fruto que realmente Dios quiere que dé. Pero es la decisión de cada uno de nosotros, porque según la decisión que usted tome, según la determinación que usted tome en su corazón, va a ser el fruto que se va a realizar en su vida. Amén. Satanás hace que la palabra de Dios no sea entendida. Procura que la gente no entienda la Biblia, para que no produzca fruto en las vidas de las personas. Él genera un desinterés en el corazón de las personas sobre la palabra de Dios. Por eso es que la gente hoy en día no tiene ese interés por el estudio de la Biblia. Por eso es que hay esa frialdad. Y cuando digo por el estudio de la Biblia, ahí me estoy refiriendo a personas que nos hacemos llamar creyentes. Necesitamos enamorarnos de la palabra de Dios, porque es importante conocer a Dios por medio de su palabra. Amén. Es importante que aprendamos a utilizar esa palabra, porque es una arma poderosa que Dios nos ha dado, que es catalogada como la espada del Espíritu. La otra cosa que Satanás hace es que él procura eliminar la palabra por medio de la tribulación. Esta es una situación muy normal en nuestros días, que pues nos hacemos cristianos y pensamos que ya los problemas se acabaron, y la cosa es de que pues cuando estamos pasando por situaciones
no sabemos cómo enfrentar esas situaciones bíblicamente, porque solo hay dos maneras de afrontar los problemas y las tribulaciones y cualquier situación que estemos pasando en nuestras vidas. Es de la manera de Dios o de la manera del diablo. Eso es todo. Aleluya. Satanás procura que la presión de nuestro entorno nos haga abandonar la realidad de la palabra de Dios. En veces nos sentimos tan presionados por las circunstancias en las que nos encontramos que ya no queremos venir a la Biblia, ya no queremos orar por la tanta presión que tenemos. Ya no queremos acudir al Señor por dirección, por guianza, que es lo primero que tenemos que hacer. Amén. Pero por tanta presión que tenemos, y déjeme decirle, hermano, que tal vez para nosotros es tanta presión, pero la palabra de Dios nos dice de que no nos da carga que no podemos sobrellevar. Amén. Que Él nunca va a permitir que seamos tentados más de lo que nosotros podemos soportar. Amén. Aleluya. Solamente esa es la manera como nosotros miremos la situación y que así vamos a encarar esa situación. Si nosotros nos aferramos a la palabra de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Lo mismo que pasó cuando el diablo tentó a Jesús. Dice de que Jesús lo atacó con la palabra y dice la Biblia de que el diablo tuvo que dejarlo porque no pudo contra la palabra. Amén. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a nosotros también, que nosotros nos enamoremos de esa palabra, que la conozcamos, que conozcamos su eficacia, que conozcamos ese poder que tiene, que conozcamos esa arma poderosa para que nosotros, hermanos, podamos usarla correctamente. Amén. Otra de las armas que usa Satanás es tratar de involucrarnos en los afanes de la sociedad. En otras palabras, Satanás te presenta una escala de valores que te hace abordar tu compasión o tu compromiso con la palabra. Muchas veces nosotros como creyentes estamos en situaciones, Dios nos permite pasar por situaciones para que maduremos, para que nuestra fe se fortalezca, y en vez de nosotros usar medios bíblicos para afrontar las situaciones, nos arrimamos a personas que no conocen de la palabra y nos comienzan a dar ideas, y nosotros preferimos usar esas ideas humanistas que poner en práctica lo que nos dice Dios a través de su palabra. Aleluya. Y déjeme decirle otra cosa, hermano, de que el problema actual de muchos creyentes es considerar que hay cosas tan importantes como el culto o la palabra de Dios. La gente está cansada de darle tiempo a la Biblia, y no hay culto si Dios no habla a su pueblo. ¿Y sabe qué? ¿Por qué eso, hermano? Porque por no nosotros prestar atención a las advertencias que Dios nos da de cómo opera el enemigo en medio de su pueblo, hemos caído en una falacia de cambiar el verdadero mensaje, de cambiar la palabra. Le quitamos, le ponemos, y ya la gente, ya pues, como no son mensajes que son estipulados por Dios,
ese mensaje ya no les toca a la gente y por hoy que la gente ya está cansada de eso. Aleluya. La gente ya, si usted le pregunta a su vecino por qué no va a la iglesia, lo primero que le va a decir es que el mensaje de las iglesias ahora ya no es lo mismo como antes. Y eso es cierto, es una gran verdad. Ya no es lo mismo como antes, porque antes se predicaba el evangelio por amor. Lastimosa hoy en día, la mayoría de las personas ya no lo hacen por amor, sino por conveniencia. Amén, hermano. Amén. Satanás va a impedir que la palabra reine y controle el corazón del hombre. En Deuteronomio 6:6, quiero que veamos esa porción, es importante. Deuteronomio 6:6 al 9 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Vamos a darle un repaso a estos 3 versículos que acabamos de leer. Amén. Dios habla que su palabra tiene que controlar todas las esferas de la vida de su pueblo. Luego, cuando la palabra está en tu corazón, tú tienes que repetirlas ¿a quién? A tus hijos. ¿Para qué? Para que aprendan a tomar decisiones a la luz de la palabra de Dios. Luego viene otra cosa más. Hablarás de ellas estando en tu casa, dice. Es decir, que el control de tu casa y las conversaciones en tu casa están coordinadas por la palabra de Dios. Amén. Y después dice algo más. Y dice, y andando, dice, y andando por el camino. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Andando por el camino es el testimonio de vida de cada uno de nosotros. Y después dice, y al acostarte y cuando te levantes, es decir, que el último pensamiento de nosotros debería de ser un texto bíblico. Fíjense que yo me acuerdo de que en aquellos tiempos cuando estábamos, creo que en nuestros 8, 9, 10 años por ahí, había una costumbre en casi todas las casas en el pueblo, que antes de acostarse teníamos que leer el Salmo 91. Y a pesar de que nuestros ancestros lo hacían con la intención equivocada, pero si nosotros le damos vuelta a esa intención equivocada, nos podemos dar cuenta de que es bien beneficioso seguir ese patrón antes de acostarnos, que el último pensamiento de nosotros sea un texto bíblico. Amén. Y después dice, y por la mañana, creo de que un texto por la mañana nos puede orientar en nuestro camino durante el día. Y luego dice, y la atarás en tu mano, o sea que el servicio a la forma del comportamiento laboral. La forma de comportamiento en el mundo laboral
debe ser controlado, hermano, por las Escrituras. Todo nuestro entorno, toda la esfera de nuestras vidas tiene que ser controlado por la palabra de Dios. Luego aquí nos dice que como frontales entre los ojos. Y lo que dice este versículo es que la Biblia debe ser la forma de orientación de nuestras vidas y también de nuestra visión para que el tentador no ponga obstáculos en nuestros caminos. Aunque sabemos que los obstáculos siempre van a venir, tienen que venir, porque si nosotros no nos enfrentamos a obstáculos, entonces no vamos a crecer. Amén, amén. Y nosotros necesitamos crecer, por eso de que siempre hay obstáculos, porque nuestra fe tiene que ser ejercitada. Y la fe se ejercita por medio de los obstáculos, por medio de los altos y bajos de la vida. Amén. Amén, hermano. Amén. Y dice, y las escribirás en tus paredes y en tus puertas. Pregunto, ¿quiere decir esto de que tenemos que tener nuestra casa llena de textos bíblicos por todos lados? No, hermano, eso no quiere decir eso. El problema no son los textos colgados, es que la palabra esté en tu casa permanentemente cerca de ti para tus decisiones en tu vida. Amén. Y si nosotros nos ponemos a meditar un poquito más profundo en lo que estamos hablando hoy, hermano, usted se va a dar cuenta de que casi todas las cosas que hemos hecho mal es porque no hemos incluido la palabra de Dios, no hemos incluido a Dios en nuestras decisiones. Es porque hemos hecho las cosas basadas simplemente en nuestros sentimientos o en nuestro humanismo. Amén. Y por eso la importancia de entender el mensaje que Dios nos está dando en el día de hoy. Amén. Por eso es lo importante de entender por qué nuestro adversario está tan interesado de atacar la palabra. Antes que usted y yo naciéramos o fuéramos creados por Dios, el diablo ya estaba. Él conoce esta palabra mejor que usted y yo. Él no ignora nada de lo que está escrito aquí en este libro, así como nosotros lo hacemos, que muchas veces ignoramos muchas cosas, casi la mayoría. Queremos ser bendecidos. Dios quiere que seamos bendecidos. Él establece las reglas y nosotros nos encanta quebrar esas reglas, pero queremos las bendiciones. No queremos aprender a vivir en obediencia, porque eso es todo lo que Dios pide de nosotros. Amén. Que seamos obedientes y esforzados. Que prestemos atención. El Señor también nos pide eso. Dice que tenemos que aprender a escuchar. Por eso es la advertencia de aprender a escuchar. Porque Satanás es número uno para darle vueltas a las palabras. Porque con una coma o un punto que él quite o que él ponga, entonces ya está adulterada esa palabra, ya no va a funcionar de la manera como debería de funcionar. Y tenemos que aprender a reconocer esas cosas. Tenemos que aprender a enfocarnos a vivir para Dios. Amén. Porque hoy en día se nos está enseñando un evangelio sin santidad, sino que
a la manera humanista. Entonces no estamos prestando atención a lo que deberíamos de prestar. Entonces le estamos dando como terreno a Satanás para que él pueda hacer lo que él quiera con la palabra de Dios, porque él sabe de que nosotros cualquier tecito que nos quieran dar, lo tomamos, cualquier comida la comemos. Y la Biblia nos dice, hermanos, que tenemos que aprender a qué, a escucharlo todo y retener lo bueno. La Biblia nos dice que tenemos que aprender a probar los espíritus, porque Amén. no todos los espíritus provienen de Dios. Así es. ¿Sabe por qué dice que tenemos que aprender a probar los espíritus? Porque no todos los espíritus vienen de Dios. Porque hay espíritus malignos que se posesean, voy a poner así, se encarnan en personas y comienzan a hablar cosas que aparentemente pareciera que vinieran de Dios, pero no es de Dios. Y eso ahorita, hermanos, está de moda en medio del pueblo de Dios. Las personas ya no van a las iglesias por escuchar la palabra de Dios. Y acuérdese de la importancia de escuchar la palabra de Dios, porque por medio de escuchar la palabra de Dios es que comienza a crecer la fe. Y el enemigo sabe muy bien eso. Entonces, ¿qué es lo que él hace? Él hace de que, sí, usted va a la iglesia, pero él confunde al expositor de la palabra para que no sea la palabra de Dios, para que no sea el mensaje de Dios que él esté transmitiendo, para que usted no le produzca fe y usted no crea en Dios. Entonces las personas que hacen hoy en día, hermano, en vez de ir a escuchar esa bendita palabra que produce fe, ellos van por una profecía para que le digan lo que ellos quieren escuchar. Aleluya. Satanás va a procurar que la Biblia desaparezca de tu casa. Y uno de los grandes problemas hoy en día, hermanos, es la ausencia del culto familiar. Aleluya. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué esa ausencia, hermano? Porque nos hemos dejado que nos laven el cerebro y nos confiamos, nos dormimos en ese aspecto y Satanás está ganando terreno en ese aspecto, porque en las casas ya no se reúnen las familias para hablar de Dios, para tener un devocional. No, porque total, el miércoles y el domingo vamos a la iglesia y eso es suficiente, pero ya cuando vienen de la iglesia y en la casa ni se menciona a Dios ni nada de eso. Ese es un fallo garrafal. Después vienen nuestros hijos, crecen todos torcidos. Ah, pero yo toda la vida lo llevé a la iglesia. Pero ¿y en su casa qué él estaba transmitiendo? ¿De qué manera lo estaba educando? ¿Qué es lo que sus hijos miraban en el entorno de él cuando estaba pequeño? ¿Acaso él miraba que usted abría su Biblia, le leía un versículo, se le explicaba, ponía alabanza y cosas así por el estilo? Hermano, ese es un gran error que hemos cometido, la ausencia de los cultos familiares. Yo no sé si usted sabía, pero déjeme recordarle algo, que antes, hermano, antes no existían las mentadas iglesias, las cuatro paredes, porque las iglesias somos nosotros, así es como deberíamos de enseñar, pero como es difícil, hermano, corregir